Después de 2 largos meses de receso, se reinician las sesiones en el Congreso y apenas hay 45 diputados que vinimos a trabajar. Los demás siguen de vacaciones recibiendo sus 66,000 quetzales por no hacer absolutamente nada. Tras tanto, al país le urge que el Congreso le obedezca al pueblo, pero hoy nos enfrentamos a 2 agendas que revelan las intenciones de quienes las promueven. Por un lado, la agenda de los traidores y los corruptos, la que quiere aprobar leyes para darle dinero a presos, la que quiere darle opacidad a las municipalidades, la que quiere robarse todo lo que encuentren como lo hacían en el pasado. Esta pequeña minoría que odia a Guatemala busca que el país regrese a prácticas políticas tradicionales donde compraban ministros, diputados y se robaban todo lo que encontraban. Pero el hecho de no tener hoy quórum nos impide avanzar en lo que realmente necesita Guatemala. Por ejemplo, terminar de elegir al directorio de competencia con valentía, sin miedo a empezar a atacar los monopolios y a los falsos empresarios que se creen dueños del país. La ley de servicio cívico, por ejemplo, para favorecer a la juventud. La iniciativa de ley de farmacias públicas para combatir el altísimo precio de las medicinas en Guatemala. La ley de jubilación universal para eliminar el clientelismo y que el pueblo de Guatemala pueda tener una jubilación digna al cumplir 75 años. La ley antilavado que incomoda a muchísimos aquí en el Congreso. La ley de beneficiarios finales para combatir profundamente la corrupción. La ley de bienestar animal y la ley 6595 de apoyo a deportistas de alto rendimiento para que puedan ir a apoyar al pueblo de Guatemala y puedan ponerlo en alto y puedan agilizar el trámite para su nacionalización. La ley de movilidad y empezar a corregir el desastre de la municipalidad de Guatemala. Para eso nos eligió el pueblo de Guatemala y ojalá no se olviden las urnas quienes estamos aquí para cumplirles y quienes deciden seguir escondiéndose en sus búnkers. Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio donde la verdadera derecha de Guatemala se reúne semana a semana para traerte a ti, estimado guatemalteco, las soluciones reales y definitivas que no vas a escuchar en ningún otro espacio. Estamos acá reunidos para decirte algo importante. La batalla es política, no cultural. Y sobre todo en esta semana donde seguramente se va a estar promoviendo este discurso de la batalla cultural a propósito del Festival de la Libertad. Este evento que se montan algunas asociaciones que se precian ser de derecha, pero que aún no atienden que el llamado es a pelear la batalla de batallas, la batalla política, dentro de los congresos de nuestros países para garantizar que podamos acabar de una vez y para siempre con todas esas leyes malas que sostienen el socialismo crónico y el estatismo mercantilista que tan mal nos tiene. Así que te invitamos a ver este video hasta el final para que entiendas el por qué nosotros no venimos a dar la batalla cultural, venimos a este espacio a dar la batalla política. Como siempre es un gusto que nos acompañe el secretario general del Partido Fusionista, Jorge Chapas. Jorge, qué gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, Gabriel, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a los fusionistas que atienden este Fusionista Propone y pues muy contento de inspirar, enseñar y comprometer, Gabriel. Desde luego invitamos a que nos dejes en los comentarios tus opiniones con respecto a lo que vamos a decir, que vengas y que nos dejes tu like y que nos apoyes a compartir. Seguramente, Jorge, nuestra audiencia ya está acostumbrada a esta discusión, lo venimos repitiendo y no es algo nuevo que lancemos. Hemos dicho hasta el cansancio que la batalla tiene que ser política a través de partidos políticos y que debemos concentrarnos en hacer política con P mayúscula. Y sin embargo, hay una buena parte de la sociedad, Jorge, que ahí está gastando 100, 200 quetzales en una entrada para ir a ver a Agustín Laje, a Emanuel Danan, a una serie de influencers libertarios, algunos conservadores pro vida, que invitan a hacer batalla cultural, ¿no? A través de medios de comunicación, redes sociales, y creo que hay una buena parte de la población que lamentablemente ha caído presa de ese engaño, ¿no? Que a través de esa batalla cultural, de la batalla de las ideas, se van a solucionar los problemas que tiene nuestro país.
Y bueno, mucha de esta gente es hoy a la que nos dirigimos respetuosamente y le invitamos a entender el por qué. Jorge, en realidad la batalla está dentro de los congresos. Hoy venimos a mencionar un sinfín de políticas estatistas que nos golpearon esta semana y que nos vienen golpeando desde hace muchísimo tiempo, pero que particularmente esta semana se manifiestan a través de iniciativas de ley, políticas públicas, acciones del oficialismo, propuestas desde la oposición que tal parece fueran oficialismo, en fin. Creo que la gente le deja de prestar atención a lo que verdaderamente importa, que es lo que hacen nuestros gobernantes en el Congreso, y por eso mismo hacemos un llamado, estimados amigos, no tomen esto como ataques personalistas, no estamos en contra de aquellos que van a esos festivales, pero sí invitamos a que presten atención al mensaje que traemos hoy, porque creemos nosotros los argumentos que les vamos a presentar definitivamente que van a cambiar la manera en la que vean las cosas. Así es, Gabriel, desde luego la intención es que pues hagan un llamado o hacer una reflexión muy profunda sobre realmente qué es lo que necesita Guatemala, ¿no? Porque reiterar, tú lo has dicho muy bien, la batalla es política y es en los congresos y parlamentos de nuestros países, porque en los años en los últimos años, y digamos mitad última del siglo XIX, se diseñó lo que fue llamado posteriormente el marxismo clásico o económico, ¿no? Estas políticas públicas se consagraron en el Manifiesto Comunista de Marx de 1848 y en el siglo XX fueron aplicadas gradual y progresivamente estas 10 políticas públicas hasta que prácticamente en todo Occidente, en buena parte del mundo diría yo, se instaló el marxismo clásico. Y a mitad del siglo XX, los teóricos de la Escuela de Frankfurt empezaron a identificar que, si bien es cierto, habían avances en materia de lograr debilitar la propiedad privada, que es uno de los pilares fundamentales del capitalismo liberal, había que entonces avanzar en la batalla por debilitar la superestructura, que es básicamente la cultura, la familia, la religión. Y así es como esta escuela muy influyente por Antonio Gramsci pues empieza a avanzar en ese proceso, especialmente con el tema de la educación, ¿no? La educación estatal se hace predominante prácticamente en todo el mundo, Ariel, desde mitad del siglo XX, y hoy por hoy pues es una idea consagrada en la mente de una vasta mayoría de ciudadanos. No me refiero solo a Guatemala, me refiero a buena parte del planeta. Cierto. Entiende que la educación debe ser estatal y es dificilísimo sacarles esa idea de la cabeza, ¿no? Pero gracias a esa avanzada, que de hecho ya la parte de la educación estatal ya estaba prevista en el Manifiesto Comunista de Marx de 1848, y la embestida contra la cultura, el matrimonio, la familia y la religión, especialmente la religión cristiana, no fue algo que surgiera de Gramsci necesariamente, sino ya estaba en las obras juveniles de Marx. Claro. O sea, esto no es nada nuevo. Ya Marx y Engels sabían que tenían que debilitar no solo la propiedad privada como tal, sino las instituciones sociales que le dan piso firme al capitalismo liberal. La familia, el matrimonio, la religión, los valores, un código de ética, especialmente o particularmente cristiano. Entonces, pues bien, el marxismo cultural, como dice el profesor Alberto Mansuetti en un artículo ya un poco viejito, pero que recientemente hemos subido a nuestra web. Aún está vigente, digamos, en su contenido. Muy vigente, ¿no? El marxismo cultural es la política del resentimiento, claro, ¿no? Es la política del resentimiento y bueno, pues es un ataque contra los valores, contra la familia, contra el matrimonio, contra la lógica, dice el profe. Ahí yo invito a que se vayan a la web del profe, albertomansuetti.org, ahí encontrarán Marxismo Cultural, la política del resentimiento. Hay una radiografía clarísima completa de qué es el marxismo cultural. Ahora bien,
debemos decirle a nuestros interlocutores, nuestra audiencia, que el marxismo cultural no es nada nuevo. Claro. Como suele decir este influencer argentino, Agustín Laje, que dice que la nueva izquierda le llama a él, ¿no? Pues no es tal cosa como nueva, o sea, porque el marxismo cultural ya estaba en las obras juveniles de Marx. Lo que hace Gramsci, la Escuela de Frankfurt y muchos románticos que también estaban en torno al círculo de Bloomsbury, sí, en Inglaterra, ¿no? Que son románticos, entonces lo que hacen es recoger de las obras juveniles de Marx, pues buena parte de la teoría, digamos, ¿no? Y entonces no hay tal cosa como una nueva izquierda, es la misma, pero recargada, ¿sí? Ya tienen prácticamente la sartén por el mango con el marxismo clásico y tienen la economía debilitada, o sea, la economía familiar, la economía de los matrimonios, la economía de las comunidades, de las naciones enteras, pues prácticamente la tienen de las manos, ¿no? Con el cúmulo de leyes estatistas que pululan en nuestros ordenamientos jurídicos, nuestras constituciones y tal. Pero ahora avanzan, sí, avanzan y avanzan. Entonces, el marxismo cultural es la continuidad del marxismo clásico o económico. Por tanto, la batalla es política, no cultural, porque la cultura fue tomada a través de la política, especialmente a través de las leyes que fueron consagradas en los congresos y parlamentos de nuestros países. Esto debe entenderse, estimados amigos, porque si no caemos no solo en la trampa que tú mencionabas, sino en el error, porque es un error. Eso no es actuar inteligentemente y es gastar recursos, dinero, tiempo, esfuerzo en actividades, digamos, como esta, pero también yo creo que es básicamente alimentar un ego que subyace a estos influencers, que lo que les interesa es vender libros y tener likes en sus videos de YouTube. Nosotros, pues, lamentamos decir que respetamos a esas personas, como bien lo dijiste al principio, Gabriel, pero no respetamos las ideas, pues, porque las ideas no son respetables. Hay que dar la batalla política, hay que impulsar partidos políticos y crear partidos políticos sólidos, bien firmes a nivel territorial, con liderazgos, con bases. Y obviamente el partido político como institución natural a las democracias liberales es un agente de cambio cultural. O sea, nosotros estamos conscientes que hay que cambiar un paradigma, ¿sí? Pero no solo un paradigma parcialmente como el que ellos básicamente impulsan, que es detener la ideología de género, el aborto y el matrimonio. Que ni siquiera lo lograron en sus países, Jorge. Que, como digo, gracias por hacer la referencia, como digo en mi artículo de esta semana, tampoco lo lograron ni siquiera en sus propios países, porque les calaron la ley de acceso a la interrupción del embarazo. Ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Aborto, esa ley se las calaron en el año 2021 en Argentina, país de donde proceden la mayoría de estos batalladores culturales. Ahí tenía usted en la calle Agustín Laje, a Lupe Batallán, moviendo banderitas, el pañuelito celeste, diciendo vamos ganando la batalla cultural. Yo estuve presente, Jorge, en sintonía de esa transmisión en vivo, porque decían, no va a pasar. Pasó. 2021, ya hace más de 4 años. Entonces, amigos, las izquierdas mandan. Las izquierdas mandan porque las derechas malas son torpes, son incompetentes, incluso no son autocríticas. Nosotros partimos de la base que hemos cometido el error. Nosotros como una facción, digamos, de esa derecha, pero la derecha buena. Nosotros, los fusionistas, creemos en la derecha buena y creemos representar a la derecha buena, conscientes de que ciertamente
hay que cambiar los paradigmas en la mente de los guatemaltecos, de los ciudadanos en general, pero hay que cambiarlos a través de partidos políticos, ¿no? Y de un proyecto político, un proyecto de país como el nuestro, que básicamente propone una hoja de ruta que incluye la formación de un partido político, también incluye la creación de una masa crítica de opinión pública favorable a la transición del sistema al sistema de capitalismo liberal, y bueno, a partir de ahí empezar a derribar toda esta serie de políticas estatistas que nos vienen calando día tras día los estatistas, Gabriel. Jorge, como diría nuestro colega y amigo Adrián Díaz Marro, ojalá y esta gente hiciera cálculo económico, ¿no? ¿Cuánta gente podrá asistir a sus convenciones, a sus festivales y leer sus libros? Bueno, es intrascendente. El Estado hoy está adoctrinando a través del aparato educativo a miles de jóvenes, les está metiendo estatismo. La lucha cultural termina siendo inviable. Usted trata de modificar la cultura de esta generación y la siguiente ya viene con el chip estatista porque los gobiernos tienen usurpada la esfera educativa. Y para muestra, el tema de las becas para el futuro del presidente Bernardo Arévalo, ¿no? O sea, créannos, las acciones donde las izquierdas nos ganan están dentro de los congresos, dentro del parlamento, a través de las políticas públicas que las izquierdas atienden muy bien. Ellos saben que tienen que hacerse de la esfera política para impulsar su proyecto. Y bueno, aquí nosotros invitamos a la mayoría de jóvenes a no seguir ese fatal consejo de Hayek de no meterse en la política, porque yo creo que es de lo que han caído presa muchos de estos batalladores culturales. No, es que la política es sucia, la política es mala, chis, los partidos políticos. Bueno, lamentablemente no conocen buenos partidos políticos, no saben realmente qué es la política y la confunden con lo que tienen en la mayoría de sus países estos influencers, politiquería, ¿no? Y sin embargo, las izquierdas sí atienden al llamado político, y para muestra un botón, Jorge, esta semana vemos, una serie de avanzadas con las que la izquierda viene a golpearnos más. Lo viene haciendo no solo desde que asume el presidente Bernardo Arévalo, lo viene haciendo desde hace décadas, y como bien decía, ese marxismo cultural contra el que ellos se lanzan en embestida a batallar, está cimentado, tiene sus bases en el marxismo económico clásico, que es en la mayoría de casos en nuestros países a lo que más le apuestan las izquierdas. Exactamente, Gabriel. Y mira, el tema es que aun y cuando eventualmente reconocen que hay que hacer política y eventualmente, si no ellos impulsan algunos proyectos políticos, me refiero especialmente al pseudo proyecto político de Javier Milei en Argentina, porque la verdad es que eso no es un proyecto político, eso es un proyecto para en teoría destruir al Estado, ¿verdad? Y que ha sido un fracaso por donde se le vea. Ya vamos a lanzar una serie de comentarios en temas de política internacional, pero el problema es que cuando lo hacen mal. O sea, el tema no es solo meterte a política, porque hay muchos ingenuos que se meten a política, ¿no? Ahí anda ve los nuevos candidatos y las nuevas caras que se vienen a competir en las próximas elecciones en el año 2027. Y bueno, es gente con muy buenas intenciones, pero sin claridad de cuáles son las soluciones reales y definitivas y cuál debe ser el proceso, la hoja de ruta que se debe seguir, ¿no? Entonces, bueno, respecto al tema de becas por nuestro futuro, mira, son más de 10.500 jóvenes los que han estado postulándose para estas becas. Esto no es nada nuevo, el tema de las becas que ofrece Segeplan y que paga el Crédito Hipotecario Nacional. Invitados a ver un video que grabé y que está subido en nuestro canal de TikTok sobre la necesidad de privatizar el Crédito Hipotecario Nacional, porque el Estado no está para dar créditos básicamente y fundamental, pero bueno, ahí hay una explicación más amplia. Lo que resulta curioso, bueno, digo, este programa de becas no es nada nuevo, ¿verdad? Tiene años, décadas probablemente. Y el asunto es muy sencillo, ¿no? O sea, el Estado no está para dar educación, por tanto no está para dar becas, así de sencillo. Y la gente de lo que se preocupa, Jorge, es que una candidata
la diputada de Movimiento Semilla es quien recibe una beca. De lo que debiesen de estar preocupados es que el Estado quiera adoctrinar a los niños. Claro, y yo digo, todavía me pregunto, ¿de verdad es tanta la ingenuidad? O sea, ¿acaso es solamente este gobierno que le ha otorgado becas a sus candidatos y a sus cercanos? Esto nosotros lo explicamos con la teoría del apartheid criollo. Claro. ¿Sí? La teoría del apartheid criollo, bueno, no es una teoría, en realidad es una narrativa, y que básicamente tiene que ver con la sociedad de dos pisos, ¿sí? El piso de arriba y el piso de los de abajo. El piso de arriba es la gente que está conectada al sistema de alguna manera. Y de verdad, no es por nada, estimada Telma Cho, pero me sirve de ejemplo, ¿no? Telma Cho es alguien que está o estará conectada al sistema. Responde al piso de arriba. Ella probablemente no es de escasísimos recursos, no pertenece a la clase muy baja, pero está conectada de alguna manera, ¿no? Tiene relaciones interpersonales, ya sea que, digamos, Telma Cho nos sirve hoy de ejemplo, pero supongamos que es otra persona que tiene un contacto en el Hospital General y entonces a través de ese contacto le logran dar una cama y le logran dar atención inmediata a una emergencia. Bueno, esa gente está conectada al sistema, ¿no? Y por lo general esa gente pulula en torno a los comités, a los consejos comunitarios de desarrollo, a los COCODES, después de los COMUDES y los CODEDES, ¿no? Toda esa red, una red completa. Toda esa red de gente cercana a estos círculos pequeños y medianos de poder es lo que constituye el piso de arriba en esta sociedad de dos pisos. Los pisos de abajo son los que no tienen conexión, son los que básicamente sufren las consecuencias del sistema, ¿no? Es la gente que no tiene ese contacto interpersonal, es la gente que no tiene que no logra acceder al comedor solidario o al comedor o a la lámina o al saco de fertilizantes o a las semillas. O sea, es la gente que no tiene esa conexión. Esa es el piso de abajo. Y eso lo explica muy bien la sociedad, o más bien la narrativa del apartheid criollo. Y bueno, entonces lo que tienes es un Fondo Nacional de Becas que tiene alrededor de 250 millones de quetzales para el 2025. Dinero que se debería de quedar en su bolsillo, estimado guatemalteco, y que pues básicamente debiésemos de entender que la educación no es un derecho, no es tal cosa como un derecho, ¿no? Lamentamos decirlo así de frío, no es un derecho la educación, es una necesidad ciertamente. Todos necesitamos aprender a leer y escribir, que por cierto es algo que ocurre de manera muy natural, Gabriel. Sí. No necesitas ir a una escuela, pero digamos que en la escuela se acelera este proceso y en todo caso la educación es una necesidad que debe surgir del ejercicio de la libertad. En cuanto yo decido que mis hijos, en tanto pequeños, puedan recibir una educación formal y puedan recibir asignaturas que a mí me parecen convenientes, ¿no? Entonces, la educación no es un derecho, lamentablemente está consagrada en la Constitución Política de la República. Totalmente, de hecho ya tenemos un video a propósito de los bloqueos que se dieron frente al Palacio Nacional, este conjunto de manifestaciones por parte del STEG. Ahí nosotros explicamos, Jorge, los artículos de esta Constitución que se deben derogar en materia educativa para garantizar la devolución de esa esfera a ti, estimado guatemalteco, estimado maestro, estimado docente y padre de familia que quiere gozar de verdadera educación, no con un programa de becas. A propósito, Jorge, Joviel Acevedo venía leyendo esta mañana que ya volvió a dar clases. Sí, ya volvió a adoctrinar a nuestros niños en marxismo clásico. Él que se oponía a la ideología de género y no sé qué más, seguirá adoctrinando en materia socialista. De pronto el favor le hicieron a los chicos en esos 70 y pico de días que no recibieron clases. Lamentablemente la gente cae en la trampa de pensar, oh no, es que no están dando clases. Sí, varias comunidades pidieron que les mandaran más maestros porque algunos no quisieron regresar ya. Y ahora van a contratar tutores y tal. Bueno, pero y no queremos decir que no hayan buenos maestros, Gabriel.
de hecho los hay. Y a ellos es que invitamos nosotros como proyecto fusionista a conocernos porque, mira, a propósito de las becas, ¿no? Nosotros proponemos una serie de vouchers en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. 3 tipos de vouchers para las personas más pobres de manera temporal para que puedan acceder libremente a los establecimientos privados o privatizados de su elección. ¿Sí? Ya no más el Estado tiene que decirles a dónde ir a curar sus enfermedades, dónde ahorrar sus fondos de pensión o dónde educar a sus hijos. Son ustedes los que deberán decidirlo. Ahora, el gobierno, consciente de que las reformas privatizadoras, desreguladoras y aperturistas que nosotros proponemos a través de estas 5 reformas, especialmente la reforma política y la reforma en economía y finanzas, entonces ofrecemos 3 series de vouchers en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Pero en paralelo, la privatización, desregulación y apertura de esos 3 mercados a la libre competencia. Y claro, estas palabras quizás asustan un poco si es que nos escuchas por primera vez. Esto de privatizar no es más que devolver. Son esferas totalmente privadas, naturalmente privadas, que fueron usurpadas a finales del siglo XIX, estimados amigos, todo el siglo XX, especialmente con el finado padre de este presidente actual, del presidente Bernardo Arévalo, el doctor Juan José Arévalo, pues se vino a darle un impulso a la educación estatal. Y pues bien, por eso es que estamos como estamos, ¿no? Lamentablemente, es una de las 4 vacas sagradas, diría yo, la educación estatal. Hay otras 3, que son básicamente la atención médica y el sistema de jubilaciones y pensiones, es decir, el ICS. Sí. Son 3 vacas sagradas, pero yo cuento una más y no sé si después la comentamos, Gabriel. Con todo gusto, Jorge. Y mire, esta usurpación no se dio a través de hacer la batalla con videitos, con likes. En aquel entonces no había YouTube. Se dio con decisiones políticas en los parlamentos. Insistimos en que la batalla es política. Las izquierdas se fueron a meter y promocionaron o impulsaron leyes estatistas que fueron a otorgarle ese poder tan inmenso que hoy tienen los gobiernos. Aquí se consagra la mayoría de ese sistema perverso, Jorge, a través de leyes que diputados de corte estatista impulsaron, que tuvieron los números para aprobar y que lograron consagrar en el 85, en el caso de Guatemala, pero en los demás países en una inmensa cantidad de años han venido compenetrando y cada vez van más. No solo la educación, no solo la atención médica, han usurpado el trabajo, el deporte, la agricultura, el medio ambiente, han usurpado la economía, los mercados. Hoy por hoy, Jorge, vemos una embestida total contra las esferas privadas de la gente. Y yo creo que das pie justo para hablar de esta embestida a la iniciativa privada, a la economía, en cuanto a los temas de la conflictividad social, sí, ambiental, ¿no? Que están sucediendo y que se vienen sucediendo tanto en torno al cierre técnico o a la intención de cierre técnico de los pozos Chan 1 y Chan 2 de Perenco, allá en Petén. Y por otro lado, la conflictividad que surge en la comunidad Santa Rosalía Mármol, en Río Hondo, Zacapas, en torno a la hidroeléctrica Pasabien. Son dos conflictos, digamos, aparentemente, aislados, pero en realidad subyace la misma idea, ¿no? En todo caso, arremeter contra la iniciativa privada, contra la empresa privada. Hemos leído un artículo muy bueno del economista Olaf Dirkmaat, a quien pues felicitamos y agradecemos ese excelente artículo que nos ofrece data sobre el por qué el cierre técnico de los pozos de Perenco en el Petén son una decisión irracional, le llama él, o sea, económicamente irracional y ambientalmente contraproducente. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Tiene toda la razón. Nosotros recomendamos el artículo. Sin embargo, estimado Olaf, y para los amigos que eventualmente quieran leer ese artículo, sin embargo,
Hay un elemento que Olaf pasa por alto o que elude de alguna manera, ¿no? Y es pues nuevamente el factor ideológico político, ¿no? A nosotros nos parece muy congruente esta izquierda, especialmente esta izquierda progresista quien tiene a la cabeza hoy por hoy a Bernardo Arévalo, presidente Arévalo, pero también nos parece congruente que alguien como Patricia Orantes, la ministra de Ambiente, pues actúe como está actuando, queriendo pues básicamente cerrar estas inversiones, cerrar suprimir, eliminar este tipo de actividades que básicamente van en contra de su ideología política, claro. Porque la ideología política de la ministra Patricia Orantes pues es una ideología que se basa en la utopía, en esa idea romántica de creer que es posible tener ciertas comodidades sin necesidad de extraer recursos económicos de origen natural, ¿no? Entonces esta idea es una idea utópica, es una idea romántica, por eso es que ustedes ven a los progresistas bien románticos, a veces utilizan términos así muy extraños, ¿no? Muy raros, y entonces, bueno, son utópicos, son románticos, y desde luego quisieran que viviésemos en una especie de jardín del Edén, ¿verdad? Donde no se toca nada, ni un árbol, ni un pajarito, ni un mineral, ni las aguas, todo tiene que estar intacto, ¿verdad? Y entonces eso realmente no ocurre, estimados amigos, porque, a ver, un mensaje para los cristianos, en el capítulo 1, Génesis, en el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 26 o 28, si no mal recuerdo, se nos invita o se nos manda lo que se llama el mandato cultural, ¿no? O sea, es gobernar la tierra, sojuzgar la tierra y multiplicaos. Y bueno, pues disculpen, pero ahí están los recursos económicos de origen natural. Dios nos dio el ingenio, nos dio la capacidad de pensar, por eso mismo nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo seres racionales y tenemos que utilizar racionalmente estos recursos, explotarlos y entonces satisfacer nuestras necesidades y sojuzgar la tierra bajo ese principio que en teología se llama mayordomía responsable, ¿no? O mayordomía de la creación, que es un término más teológico, digamos. Y bajo ese enfoque, pues debemos, por supuesto, de explotar los minerales que hayan. Mira, Gabriel, esta comunidad se llama Santa Rosalía Mármol, está en plena Sierra de las Minas. Estoy casi seguro que a esa comunidad subyace mármol. Claro. O sea, bajo esa superficie subyacen yacimientos de mármol. Lo que nosotros decimos, digamos, como complemento a lo que ofrece Olaf Digmat en su artículo, es que debemos privatizar el subsuelo. Debemos privatizar el subsuelo. Esta solución es la solución radical, real, verdadera y definitiva a estos conflictos. Y si bien es cierto, porque Olaf, digamos, ofrece una serie de soluciones ahí, de cuestionamientos, pero son siempre superficiales y parciales, no van al fondo. El fondo es que el subsuelo debe ser privado. Y para eso debemos derogar el inciso E del artículo 121 de la Constitución Política, porque allí se establece la propiedad estatal, claro, de los minerales, hidrocarburos, petróleo, etcétera. Y en el caso de la hidroeléctrica pasa bien, bueno, sucede más o menos lo mismo. Debe haber certeza jurídica sobre los bienes inmuebles, y el bien inmueble, es decir, la finca, la propiedad, pues incluye todo lo que está en la finca y en la propiedad, ya sea el agua que corre, el agua que nace, el agua que cae o el agua que subyace. Por tanto, establecer un proyecto hidroeléctrico no debe ser un pecado ni debe ser objeto de conflicto. Si la comunidad, fíjate Gabriel, depende del agua que existe digamos que es parte de este proceso de generar energía a partir de un proceso
hidráulico, hidroeléctrico, entonces debiesen de haber arreglos y contratos entre privados. Entre privados, ¿no? Entre privados. Claro, probablemente las municipalidades deben mediar y deben establecer mecanismos de coordinación que permitan reducir lo que se llaman los costos de transacción o los costos de coordinación. Pero en tanto la MUNI intervenga y reduzca al mínimo esos costos de transacción, los privados, tanto la comunidad o más bien los consumidores, los usuarios de un sistema de agua potable versus las personas que tienen el agua, pues debiesen de establecer relaciones, contratos, acuerdos, o la misma MUNI establecer contratos y acuerdos para que una empresa privada pueda dotar del agua a la comunidad, porque el problema de esta comunidad Santa Rosalía Mármol es el agua. Achacan a la hidroeléctrica y fíjate vos, con esto termino, ayer una diputada del partido Vamos crea una mesa de diálogo interinstitucional donde habían más o menos 20 instituciones, 20 personas, y mira, no estaba la empresa. O sea, no estaba la empresa, estaba el alcalde de Río Hondo, estaba la PNC, estaba la PGN, estaba el Ministerio de Ambiente, estaba el CONAP, estaba el RIC, estaba el Ministerio de Gobernación, estaba todo el mundo menos la empresa. O sea, ¿qué te dice a vos eso? Van a arremeter contra la empresa porque además la mentalidad de toda esa gente es una mentalidad anticapitalista, antiempresa privada. Y bueno, yo le pregunto a la empresa, a la hidroeléctrica Pasa Bien, ¿qué está haciendo esta empresa por apoyar proyectos políticos que vayan en favor de la solución de estos conflictos? Totalmente nada, Jorge, y lamentablemente este tipo de acontecimientos pues tiende a acabar en violencia. En el caso de esta hidroeléctrica, hace poco, pues la noticia que capturaba la atención de medios de comunicación era el fallecimiento tanto de civiles como de fuerzas de seguridad, de una detención ahí forzosa de la PNC, alrededor de 60 agentes retenidos contra su voluntad ahí. Impresionante, ¿no? Bueno, la invitación es a transitar a un sistema donde haya claros derechos de propiedad privada y certeza jurídica, ¿no? Un buen sistema de justicia que sepa dirimir estos conflictos. Nada tenían que estar haciendo en esa mesa técnica diputados y coordinadores, etcétera. En todo caso, un eventual gobierno fusionista donde se puedan dar estos escenarios de que entre privados se lleguen a acuerdos y una parte no lo llegue a cumplir, tendrán que dirimirlo en tribunales ante un juzgado competente con un sistema de justicia perfecto. Correcto. O en el mejor de los casos, mejor que el que tenemos hoy. Hoy no hay ni certeza jurídica, ni buenos tribunales. Seguramente hay buenos jueces, Jorge, pero la gente no tiene para pagar abogados y demás. Así es. No hay de verdad esos recursos. Y sin embargo, bueno, no nos sorprende que estos estatistas burócratas quieran arremeter contra la empresa. Y seguramente lo van a seguir haciendo como, pues bien, es coherente con la lógica de estos diputados, que a propósito la gente dice, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Qué está pasando con los diputados? Yo miro que no sesionan y sin embargo, Jorge, hay agendas del día que se están movilizando por ahí, hay iniciativas de ley que por ahí vienen. Me llamaba la atención, hablábamos tras de cámaras con Jorge, que existen 2 agendas legislativas que se empalman realmente, porque son las 2 de una lógica estatista. Iniciativas de ley promovidas por la oposición, por el oficialismo, pero adivine qué, ninguna lo va a beneficiar a usted, estimado guatemalteco. Ninguna lo va a beneficiar a usted, guatemalteco de a pie, efectivamente, porque lamentablemente no hay una buena oposición. Lo que hay es el oficialismo, que es la izquierda progresista al mando hoy en el organismo ejecutivo, y una pseudo oposición de centro izquierda, centro derecha, eventualmente derecha mala, ¿sí? Una derecha incompleta, una derecha mercantilista, una derecha reaccionaria, una derecha a veces violenta, y que en la mayoría de casos, lamentablemente, las derechas que están en esa supuesta oposición terminan coadyuvando a la causa, ¿no? Sí. Porque terminan ofreciendo leyes o reformas a las leyes que no contribuyen a lograr las condiciones para que usted viva mejor, gane más, ¿verdad? Y por supuesto, pues haya un clima de paz social.
voy a utilizar la palabra cohesión, pero no por cohesión social, aquellos programas de cohesión social, sino la cohesión que crea vínculos, ¿verdad? Que crea comunidades, sociedades realmente pacíficas y civilizadas. Porque mira, Gabriel, la mala noticia que hoy traemos es que, bueno, o tal vez la buena es que no se logran reunir en el Congreso. No se logran reunir en el Congreso, no logra haber quórum. Esa tal vez es la buena. La mala es de que en agenda, y cuando se logren reunir, hay alrededor de 22 nuevas leyes malas. Sí. 22 nuevas leyes malas. Y habrá quien dice, son poquitas. Habrá quien juzga a sus diputados por la cantidad de leyes que se aprueban. Nosotros hemos dicho en muchas oportunidades que no debes juzgar a tus diputados por la cantidad de leyes o de iniciativas de ley o de proyectos de ley que promueve. No. Bajo este sistema estatista, las leyes te quitan, te roban atribuciones, te roban poderes, te roban dinero. Fíjate estas leyes, estimado guatemalteco Gabriel, mira las leyes de lo que podría ser la pseudo-oposición. Ley para prevenir el abuso sexual infantil. Ley de fomento al empleo de personas mayores de 50 años. Reformas al Código de Trabajo. Ley de atención integral a pacientes con enfermedades raras, de difícil diagnóstico o base genética. Es que de verdad son un chiste esta gente, ¿no? Ley temporal de que luego se convertirá en eternos. De desarrollo integral. Ley para la implementación del sistema de control de inventarios para adquisiciones en el sector de salud. Ley contra la violencia sexual digital. Ahora quieren prohibir que la gente se mande desnudos, se mande imágenes ahí en el WhatsApp. Bueno, a ver. Ley Silla, que es una reforma al Código de Trabajo. Ley de mediación. La mediación, no la mediación la deben hacer en buena parte los jueces, los tribunales que tú mencionas, los partidos políticos. Esos son los que deben hacer la mediación. Esto en primera lectura. En segunda lectura, ley de contrataciones del Estado aplicable a las municipalidades, ley de prevención de la violencia en el sistema educativo público, ley para el fortalecimiento de la actividad agropecuaria campesina y reformas a la ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica. Bueno, ahí tienes 13 leyes. Luego, la ley de promoción de alimentación saludable, que por cierto ya está en lectura, en tercera lectura, si no estoy mal. O sea, de verdad, ahí tienes 14 nuevas leyes, o al menos 12 nuevas leyes que estarían en discusión eventualmente. Ahora, esa es la agenda de una parte del Congreso de la República, y yo juzgaré de centro izquierda, ¿no? Aunque dicho sea de paso, conozco a algunos diputados que están promoviendo algunas de esas leyes que vienen de partidos supuestamente de derechas. De derechas. Vaya tú a saber, porque es la derecha mala, la derecha incompleta, la derecha mercantilista, la derecha estatista. Ahora bien, mira la agenda de el oficialismo, ¿no? Que hoy podríamos juzgar como raíces, digamos, raíces y la semilla, ¿no? Bueno, ayer Samuel Pérez en un video pues habla de 8 nuevas leyes que quieren impulsar. Mira, la ley del servicio cívico parece que es un tema que tiene que ver con la educación, para seguir adoctrinando, ¿no? a los chicos en las escuelas públicas, institutos públicos. Ley de farmacias públicas para bajar el precio de las medicinas, dice el diputado Pérez. A ver, así no se bajan los precios de las medicinas, estimado guatemalteco. Los precios de las medicinas se bajan desregulando los mercados de la medicina, abriendo los mercados a la libre competencia, eliminando todo tipo de privilegios que hoy por hoy ostentan proveedores, empresas, probablemente en el sector salud, y una parte importante, eso sí, eliminando impuestos.
impuestos que una vez entran medicinas desde el exterior, pues entran con una sobrecarga de precios, ¿no? Básicamente. Ley de jubilación universal para todos aquellos que cumplen 75 años. A ver. Mira. Ahí veo a los abuelitos haciéndole propaganda a Samuel con esa ley. Sí. Cayendo presa de un engaño. Mucha gente de la tercera edad seguro se va a sumar, ¿verdad? Y porque anda tan necesitada que se va a sumar a esto. Ley antilavado de dinero, hablamos ya de eso en el pasado. Fusionista propone, puede ir a visitar mi TikTok, yo tengo ahí algo también ahí. El lavado de dinero no necesariamente es un crimen, así que, bueno, no debe existir semejante ley. Ley de beneficiarios finales. Ahora todos los proveedores del Estado no pueden presentarse como sociedades anónimas, sino tienen que aclarar quién es la persona física que está, digo yo tan fácil, ¿no? Sociedad anónima, o sea, la figura de la sociedad anónima inscrita, consagrada en el Código de Comercio, pues si es sociedad anónima es porque es anónimo, no se puede conocer. Pero el problema de la lucha contra la corrupción los hace, bueno, impulsar este tipo de políticas públicas que son innecesarias, leyes innecesarias. Mira con cuál vienen, ley de bienestar animal. Por fin seremos un país desarrolladísimo. Vamos a tener cuidado a los animalitos, pero tú ganando lo mismo que siempre, poco o nada. Sí, porque el malestar es para los humanos, pero el bienestar es para los animales, ¿no? Me recuerda a la diputada Elena Mota, que fue a hacer fiscalizaciones al hospital general, no sé si al San Juan de Dios, y preocupada por los gatitos. De verdad, por Dios, dan mucha pena, Ley de deportistas de alto rendimiento. De verdad, seremos un país de primer mundo con estas leyes, Gabriel. Y la ley de movilidad, dice Samuel Pérez, para afrontar lo que el alcalde Quiñones no ha hecho en la Municipalidad de Guatemala. Seguramente una ley va a lograr que los carros fluyan libremente por toda la ciudad, que no haya motos o que todo mundo respetemos los carriles. Y sí, seguramente una ley de movilidad va a hacer que el tráfico se reduzca drásticamente. Ahora, no aparece la ley de agilización de la inversión pública, como le ha llamado el oficialismo, ¿no? Sí. En realidad es una ley de gasto express, como nos ha gustado llamarle a nosotros. No aparece allí porque allí el problema es que el oficialismo está partido, ¿no? Sí, hubo un divorcio entre la bancada Semil, la bancada Raíces, digámosle así, ¿no? Varios diputados pues siguen con una lógica de continuar con la trayectoria de lo que dicta el Ejecutivo, y bueno, Samuel Pérez liderando a la otra facción, promoviendo este otro tipo de iniciativas, Jorge, que llama la atención. La mayoría de ellas nacen a partir de eventos particulares, ¿no? Creo que el diputado hoy no es ese político estadista que vela por un futuro mejor para el país, sino que, pasa tal cosa, iniciativa de ley, pasa tal cosa, iniciativa de ley, que los gatitos en el hospital Roosevelt San Juan de Dios, iniciativa de ley para la protección de los animalitos, que por ejemplo creo que mencionó una iniciativa de ley para reducir la violencia en centros educativos, para prevenir el abuso sexual infantil, y ley contra la violencia sexual digital. Ley de prevención de la violencia en el sistema educativo público. Seguramente sí, por lo de la chica esta que apuñala al profesor allá en Huehuetenango, sí. Digamos, no vienen a ver las consecuencias de estas leyes a futuro, que son leyes específicas, no son leyes generales, abstractas para todos los guatemaltecos. Leyes generales, justas, abstractas. Estas leyes son especiales, son leyes casuísticas, sí. Porque eso es, esta ley de prevención de la violencia del sistema educativo público es una ley que responde a ese hecho en particular, es casuístico, es casual. Por supuesto, estamos en contra de la violencia que hay, pero este es un fenómeno bastante más complejo, pues, ¿verdad? Ahora, sí, el tema del positivismo, el positivismo jurídico es una degeneración de la escuela del derecho en términos generales, ¿no? Y pues bien, el Estado se planta como un manantial
de soluciones a los problemas sociales, y lamentablemente no se entiende que el gobierno tiene tres únicas funciones propias y naturales. Creo que están acá a mis espaldas. Gobierno limitado, que básicamente consagra las tres únicas funciones: seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, nada más. Esas tres funciones propias y naturales pues se corresponden con el principio de gobierno limitado, que es el principio cardinal del liberalismo clásico. Y liberalismo clásico no es las ideas de la libertad. Esa es una expresión vacía, una expresión etérea, ¿no? Una expresión confusa, esto de las ideas de la libertad. Nosotros recurrimos a la tradición política en materia política y decimos que liberalismo clásico es gobierno limitado y fusionismo es gobierno limitado, libertades económicas o mercados libres, un irrestricto respeto a la propiedad privada, soportados estos tres principios sobre la base de valores y principios judeocristianos, morales, en términos generales, idealmente judeocristianos, ¿no? Entonces, bueno, eso es fusionismo, o sea, conservadurismo moral, político y cultural con liberalismo económico. Eso es fusionismo, y fusionismo es un equivalente del liberalismo clásico. Así que, Gabriel, yo creo que estamos cerrando ahí, aunque todavía nos restan aquí algunos temas, pero nuevamente, ¿no? La batalla es política, no cultural. La batalla es política, no cultural, y no se gana con likes, con directos, con conferencias, con libros. Se gana activando políticamente, accionando en favor de una transición pacífica, ordenada, democrática hacia el capitalismo liberal. Y necesitamos de tu apoyo, estimado amigo. Tú que ya pagaste tantos quetzales para ir a ver una conferencia donde vas a escuchar lo mismo que repiten estos influencers en sus videos de YouTube, apuesta por apoyar un partido político que promueva la derogación de todas esas leyes perversas que hoy atentan contra nosotros. Yo no escucho a los batalladores culturales diciendo que hay que derogar las constituciones de sus países, que es donde se soportan todas esas políticas de izquierda que tanto critican. Nosotros sí te lo decimos: de llegar al poder, vamos a derogar todas las leyes malas que están en esta constitución política de la República de Guatemala. Y vamos a dar paso a la transformación de este país, transitando al modelo de capitalismo liberal, implementando leyes buenas, generales, abstractas, de beneficio para todos, y contribuyendo con un gobierno que sea fuerte en lo único que el gobierno puede y por lo tanto debe hacer: garantizar seguridad, impartir justicia y desarrollar obras públicas de infraestructura para los ciudadanos. Más nada, Jorge. Así que la invitación es a que nos apoyes, a que actives con nosotros, no solo con el like, no solo con el compartir, sino sumándote a la causa, haciendo voluntariado, propaganda, activando, apoyándonos con recursos, dando donaciones, haciendo política con P mayúscula y sumándote a los fusionistas, Jorge. Sumándote a la derecha buena, a la derecha que entiende que la batalla es política, no es cultural, y entendiendo que los batalladores culturales son una facción de esa derecha mala, o de esas derechas malas que hoy pululan tanto en todo Occidente, en todo el occidente del planeta. Y pues lamentablemente estas derechas no saben, no quieren y no pueden. Y pues bien, creo que hay un fenómeno ahí de ego muy grande, ¿no, Gabriel? De que no, pues básicamente creo que lo único que les interesa es vender libros y los likes y los comentarios. Y sin embargo nosotros, pues definitivamente también creemos que hay que leer. O sea, pero nosotros impulsamos un proyecto político, aspiramos a fundar un partido político legalmente reconocido y aspiramos a competir en elecciones y ganarle en las urnas a la izquierda progresista, a eso que dicen llamarse el centro, y a esa derecha mala que también está allí y de la cual probablemente vamos a tener muchos candidatos a la presidencia, candidatos a diputación, no sé. Pero nosotros, no obstante, creemos que hay que infoeducarse, y por eso pues animamos a nuestros interlocutores a poder hacerse de un ejemplar físico o digital de este libro que ustedes ven acá.
Las derechas malas, ¿por qué la izquierda manda? Esa es la última obra del profesor Alberto Mansuetti, y también los animamos a inscribirse en nuestro curso sobre fusionismo y las 5 reformas, un curso que, pues bueno, hablamos básicamente de todo esto y enseñamos, inspiramos y comprometemos a la gente para formar parte de esta institución política, ¿no? Esa institución que, como si nada, Gabriel, ya estamos por cumplir 10 años completos, tratando de impulsar el cambio de sistema mediante esto que hemos llamado la gran devolución, mediante la derogación de todas estas leyes nefastas que nos quieren, que ya existen en la Constitución, las leyes ordinarias y estas leyes que nos quieren calar, y la aplicación de las 5 reformas liberales. Así que, pues la invitación está allí. Ojalá hayamos inspirado lo suficiente, ¿no? Como para, como mínimo, dar el like, dejarnos un comentario. ¿Por qué? No porque nos interese el like en sí mismo, sino porque nos ayuda a que el algoritmo nos vea más gente, nos escuche más gente, la verdad. Este no es un proyecto de Jorge Chapas, de Gabriel Ortega. Este es un proyecto político muy serio, que tiene principios, tiene un proyecto, tiene un programa y tiene un plan. Y pues bien, en torno a eso gira este esfuerzo que nosotros hacemos muy humildemente en este medio set de grabación. Jorge, mientras las derechas malas pierden recursos, tiempo y esfuerzos, nosotros los invertimos y seguimos avanzando, con Dios y con la verdad por delante.